Queridos hermanos, muy buenos días. Como siempre es un privilegio poder estar aquí al frente de ustedes y poder guiar a todos en adoración. Te invito a que puedas cantar con nosotros. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, orquestas tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Señor mi Dios, al contemplar a los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Un término que se está utilizando muy a menudo hoy en día es la nueva realidad. Y hace referencia a que las cosas ya no van a ser como antes. Y hablando de antes nos referimos a la pandemia. Ahora nos tenemos que acostumbrar, por ejemplo, a utilizar mascarilla. Tenemos que guardar cierta distancia con las demás personas. Reuniones con muchas personas no se pueden realizar. Es decir, como vivíamos antes, ya no va a regresar por un buen tiempo. Esto implica que nos tengamos que adaptar, que hagamos cambios en nuestras vidas. Ahora, como creyentes, como cristianos, ¿implica cambios para nosotros también entonces? ¿Ajustes en cómo nosotros vivimos o todo debería seguir igual? A estas preguntas que nos surgen de qué implica toda esta nueva realidad para nuestras vidas y todas las consecuencias de lo mismo, ¿dónde vamos a encontrar las respuestas? Bueno, como siempre, las respuestas nos las da la palabra de Dios. Esta mañana estaremos reflexionando en Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 15. Filipenses 2, de los versículos 12 al 15. Estaré utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Iniciemos con el versículo 12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ocuparnos de nuestra salvación. En los versículos anteriores a nuestro pasaje, Pablo expone sobre el ejemplo de Cristo, quien tomó forma de siervo, fue obediente hasta una muerte de cruz y fue exaltado hasta lo sumo. Tomando en cuenta esa obediencia ejemplar del Hijo, el creyente entonces debe meditar sobre cuál debería ser su respuesta ante el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esta respuesta debe ser una digna de Él. Pablo indica en este versículo 12 que los creyentes filipenses siempre habían sido obedientes al Señor y a Pablo en el pasado. Y aunque Pablo ya no estaba con ellos y posiblemente no podría estar con ellos nuevamente, él quería que continuaran en obediencia. Su presencia entre ellos seguramente era un motivante externo. Pero ahora era importante que continuaran obedeciendo desde una convicción interna. Podríamos hacer una comparación con nuestra situación actual. Por las medidas de distanciamiento social, no nos podemos reunir como iglesia, como congregación. Pero eso no significa que vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Debemos tener también esa convicción interna de cuidarla. Pablo les indica a los filipenses que debían ocuparse en su salvación. Pues lo mismo es para nosotros. Debemos ocuparnos en nuestra salvación también. Y debemos observar cuidadosamente. Pablo no dijo que debían trabajar para obtener salvación, sino que debían ocuparse en su salvación.
Nosotros ya obtuvimos salvación como un regalo gratuito de parte de nuestro Dios, por gracia. Pero al haberla recibido gratuitamente, tenemos la responsabilidad de cultivarla y fortalecerla. Dios hace la obra de salvación, de justificación, de redención. Pero a nosotros nos corresponde colaborar, trabajar con Él para nuestra santificación. Nosotros sí tenemos un papel a jugar en este proceso de asemejarnos cada vez más a Cristo. En este proceso de santificación debemos recordar constantemente que nosotros tenemos y creemos en un Dios que es santo. Es 3 veces santo. Y no solo es santo, es un Dios que exige esa misma santidad de nosotros. En Levítico 11:44, en el Antiguo Testamento, y en 1 Pedro 1:16, en el Nuevo Testamento, encontramos el mismo mandato. Sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Al analizar esto, y especialmente al comparar nuestras vidas con la santidad de Dios, es cuando comprendemos lo que dice Pablo en Filipenses 2:12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo no nos va a dar temor el comparar nuestras vidas tan llenas de errores, de pecado, de suciedad, con la santidad de Dios? Eso sí da temor. Y si no nos da temor, mejor analicemos en qué Dios es el que creemos. A veces nos enfocamos en que nuestro Dios es un Dios de amor. Y sí lo es. Es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de cuidado, de provisión. Pero no podemos olvidar o hacer a un lado que es también un Dios santo, que aborrece el pecado, que lo lleva a la ira y que exige de nosotros esa misma santidad. Eso implica que hagamos cambios constantes en nuestras vidas, en esa búsqueda de la santificación. No podemos tener una vida donde solamente nos acercamos a Dios para pedirle cuando tenemos una necesidad o cuando queremos algo. Dios nos responde, nos la da y se nos olvida completamente el Señor hasta que surge la próxima necesidad o la siguiente cosa que queremos. Eso no es una vida cristiana. Eso no es caminar con el Señor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación, como dice este versículo de Filipenses 2:12? A mí algo que siempre me ha llamado la atención es que en el mundo de los deportes utilizan el video para analizar cómo es que están haciendo las cosas. Cuando se trata de un equipo de fútbol, de un básquetbol, miran las jugadas que hicieron, cómo pueden mejorar su posicionamiento. Cuando se trata de deportes individuales, los atletas ven la técnica que utilizan, por ejemplo, para correr, cómo pueden ir mejorando. Es decir, utilizan el video para analizar, hacer cambios y mejorar. Pues en nuestra vida cristiana deberíamos aplicar el mismo ejercicio. Debemos hacer una revisión constante de cómo estamos viviendo, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, con el ánimo y la intención de mejorar. Pero esta revisión, ¿con base en qué la vamos a realizar? Tenemos que tener parámetros o estándares a seguir. ¿Dónde los podemos ubicar? Los últimos meses hemos estado estudiando juntos sobre lo que algunos llaman las disciplinas espirituales. Hemos hablado sobre la importancia de la lectura, la meditación, el estudio y la memorización de la palabra. ¿Queremos saber cómo vivir?
como estudiamos en su momento, verifiquemos todo en la Biblia. Allí encontramos sabiduría y respuesta a nuestras preguntas. Al leerla, la palabra de Dios seguramente nos va a hablar directamente, con claridad. Y pasaremos por el proceso que nos indica 2 Timoteo 3:16. Nos enseñará, nos redarguirá, nos mostrará dónde están nuestros errores, nos corregirá y nos instruirá, como si estuviésemos viendo un video de nuestra vida. Al hacer esta revisión, tal vez nos daremos cuenta que será muy difícil corregir algunas cosas en nuestra vida, que necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo y que debemos acercarnos más a nuestro Señor, que debemos tener una relación más cercana con Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener una relación más cercana con Dios? Como estudiamos también las últimas semanas, debemos tener una vida de oración. La oración nos permite una conexión más cercana, más íntima con el Señor. Nos permite estar en comunicación constante con Él. Sentimos un anhelo más profundo para conocer la voluntad de Dios. Si estamos pasando por una prueba difícil o queremos entender mejor qué desea nuestro Padre Celestial de nosotros, podemos acudir al ayuno. El ayuno nos permite una mayor dependencia de nuestro Padre Celestial. Queremos crecer en nuestra fe y nos damos cuenta que con la ayuda de otro será más posible. Participemos en un discipulado, en una relación de transformación. Tengamos nuestro tiempo devocional familiar también. Ahora, pregunto, ¿es esto algo realmente que no sepamos? ¿Acaso no sabíamos que debemos leer la palabra, orar, ayunar, ayudar a los necesitados? ¿Es algo que no entendamos? ¿Algo que no sepamos? Lo dudo. Realmente lo dudo. Pero entonces, ¿por qué debemos ser recordados de esto? ¿Por qué tenemos que ser exhortados a leer la Biblia? De orar, de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué no es una necesidad en nuestras vidas? Y ojo que me estoy incluyendo. ¿Por qué, si sabemos la verdad, si entendemos qué debemos hacer, no lo hacemos? No hay excusa que valga. No hay ninguna excusa que valga. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, que no caigamos en lo que dice Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Lo repito. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Queremos saber qué hacer, queremos saber cómo vivir. Vivamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Seamos santos porque Dios es santo. Seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero ¿saben qué es lo esperanzador de todo esto? Cuando nos queremos ocupar de nuestra salvación, cuando queremos ser hacedores de la palabra, no estamos solos. No estamos solos. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. En el versículo anterior, Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, insta a los filipenses a que se ocuparan de su salvación. Pero aquí, en este versículo, les recuerda que Dios también está obrando, está trabajando en ellos. De la misma forma, Dios está trabajando en nosotros también. Nos provee motivación,
nos concede fuerza y fortaleza para hacerlo. El término que se utiliza aquí en el original es el mismo vocablo de donde proviene la palabra energía. Dios nos energiza para poder cuidar nuestra salvación en nuestro proceso de santificación. Este realmente es uno de los versículos que más consuelo nos da en el Nuevo Testamento. Muchas veces nos enfrentamos a la complicación que queremos hacer lo que es correcto, pero sentimos que nos falta la energía o la habilidad para hacerlo. Este versículo nos asegura que Dios nos ayuda. En otras ocasiones puede hacer que sentimos que simplemente no queremos hacer lo que está bien. No obstante, en este versículo aprendemos que Dios nos puede proveer del deseo para hacer su voluntad. Si encontramos que no queremos hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, podemos pedirle a Él que coloque ese anhelo en nosotros. Este versículo nos da la confianza que Dios no solo nos energiza para hacer su voluntad, sino que coloca el deseo de hacerlo en nuestro corazón. Dios hace esta obra a través del Espíritu Santo y la herramienta más importante es la Biblia. Hace muchos años, en mi juventud, trabajé en un hotel y mi trabajo era en la recepción. Yo lo que debía hacer era dar toda la información relativa a los servicios que ofrecía el hotel. Y cualquier pregunta que tuviera un huésped o un visitante, yo tenía que responderla. El primer día de trabajo se acercó un huésped a mí y me preguntó, mire, ¿dónde está la piscina? Yo no sabía dónde estaba la piscina. Nadie me había dicho dónde se encontraba la piscina. Entonces le pregunté a un compañero que me dijera dónde estaba. Entonces yo le pude decir al huésped que era para allá, a la izquierda, al fondo. Empecé a trabajar en ese lugar, pero no estaba preparado. No me habían preparado, no me habían dado las herramientas con las cuales yo podía hacer mi trabajo de una forma óptima. Dios no obra de esa forma. Dios no nos envía a la batalla sin darnos lo que necesitaremos en ella. No nos manda en ignorancia. ¿Y quién sabe qué nos sucederá? Nos provee el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Podemos acudir a Él en oración. Y hay otros hermanos que nos pueden ayudar en nuestro caminar. No estamos solos. ¿Cómo debemos vivir? Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, pero sabiendo que Dios está con nosotros, nos energiza y coloca el deseo de hacerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es el último paso? Brillemos. Brillemos. Filipenses 2, versículos 14 y 15 dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. La primera frase que encontramos en el versículo 14 es hagan todas las cosas. Ese es un punto importante donde encontramos y debemos colocar énfasis. La indicación es clara. Todo lo que hacemos lo debemos hacer sin murmuraciones y sin discusiones. La mayoría de nosotros podríamos aprender a murmurar y a discutir menos. Pero la instrucción del versículo es que no lo debemos hacer. Nunca debemos eliminar la murmuración y discusión de nuestras vidas. La murmuración pareciera la actividad inicial, siendo la discusión el resultado de la murmuración. Y un ejemplo que encontramos en la palabra de la murmuración y la discusión es el pueblo de Israel.
En el Pentateuco encontramos hasta 10 instancias o situaciones distintas donde el pueblo murmuró y se quejó contra Yahvé, contra Dios. Llegaron hasta el punto, como vemos en los capítulos 13 y 14 de Números, de no querer entrar a la tierra prometida. La consecuencia fue el castigo de habitar en el desierto por 40 años. Ahora, nuestra naturaleza es la misma que la del pueblo de Israel. Nuestra naturaleza anterior está en una constante lucha con nuestra nueva naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado batalla con la nueva mente que nos ha dado Cristo. Debemos apagar esa vieja naturaleza que se queja y murmura en contra del Dios de nuestra salvación. Al contrario, cada vez más debemos confiar y depender de nuestro Señor. Como dice el versículo 15, debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. ¿Vemos la progresión que forma estos versículos? Al ocuparnos de nuestra salvación, como dice el versículo 13, y no murmurar ni discutir, como dice el versículo 15, seremos irreprensibles y sencillos. Alguien irreprensible es una persona que no puede ser señalada por una conducta inapropiada. Logramos ser irreprensibles cuando lidiamos con el pecado en nuestra vida como debe ser, como indica la palabra de Dios, pidiendo perdón y abandonando la conducta pecaminosa. Aclaro, no significa que no hay pecado en nuestra vida, sino que nos aseguramos de detener esa acción de pecado y la hacemos a un lado. Implica una progresión, un avance en nuestro proceso de santificación. Sin tacha puede ser traducido como inocentes o puros y hace referencia a algo que no está adulterado o contaminado. En otras palabras, al ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, somos santos. Y debemos ser santos, especialmente porque vivimos en medio de una generación torcida y perversa, como dice este versículo. Vaya si no vivimos en medio de una generación así. Esa santidad, nuestra santidad, nos debería llevar a brillar. Y como luminares, no debemos permitir que el pecado o la oscuridad nos opaque o nos apague. Debemos brillar y así cumplir lo que indicó el Señor Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brillemos. Pero no brillemos para mérito propio, para gloria propia, sino para que nuestro Padre en los cielos sea glorificado. Recientemente escuché el testimonio de una mujer cristiana, una mujer creyente. Ella era la única cristiana en su lugar de trabajo. Y todo era terrible en ese lugar. Era muy evidente para ella la oscuridad y las actitudes y la forma de actuar de los que la rodeaban era muy oscuro, llena de pecado. Llegó a un punto en que ella ya no aguantaba estar en ese lugar. La oscuridad era demasiado. Lo que ella hizo fue acercarse con su pastor y le pidió consejo. Le preguntó, ¿qué hago? Ya quiero renunciar, ya quiero salir de ahí. La respuesta del pastor fue, nosotros somos llamados a ser luz. ¿Dónde brilla más la luz? ¿Donde hay mucha luz o en medio de la oscuridad? La animó a que con su vida llevara luz a ese lugar de oscuridad. Ella salió muy animada de esa conversación, continuó trabajando en ese lugar, procuró e hizo su mejor esfuerzo para brillar en medio de esa oscuridad y el resultado fue que 3 de sus compañeros de trabajo rindieron sus vidas a los pies de Cristo.
podemos brillar. Brillemos donde sea que nos encontremos. Al principio mencionábamos acerca de la nueva realidad. Y muchos se han preguntado, ¿qué implica esta nueva realidad para el creyente? Bueno, realmente no cambia nada. Tenemos que seguir viviendo de la misma forma. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Estar conscientes que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios se nos exige que seamos santos como Él es santo. Sabemos qué hacer. Tenemos que leer la palabra de Dios, orar, acompañarnos de otros, ayudar a aquellos que tienen necesidad. No es algo que no sepamos hacer, hagámoslo. Seamos obedientes a Dios. Y recordemos que en todo ese proceso no estamos solos. Nuestro Dios nos energiza y nos da el ánimo, la convicción interna para hacerlo. Y así eso nos va a llevar a que donde nos encontremos, brillemos en medio de la oscuridad. Este mundo necesita que haya luz en medio de tanta oscuridad. Nuestro país necesita que brillemos en medio de tanta oscuridad. Todo su entorno, el contexto donde usted se encuentra, necesita que usted brille y que traiga la esperanza de la salvación que Dios puede proveer. Brillemos, no escondamos nuestra luz. Que nuestro Dios nos ayude a cumplir todo esto. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en ella encontramos quién eres tú y qué deseas de nosotros y qué exiges de nosotros. Gracias, Señor, por los retos de esta mañana. Entendemos, Padre bendito, que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Sabemos qué hacer. Sabemos cómo hacerlo. Padre bendito, ayúdanos a ser santos de la misma forma que tú eres santo. Ayúdanos a estar conscientes también en todo momento de que tú nos puedes ayudar. Tú nos ayudas. Ayúdanos a permitirle al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Y Padre bendito, estamos conscientes que tenemos que brillar en el lugar donde nosotros nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de la oscuridad. A que con nuestro testimonio tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a llevar a otros que te necesitan a ti, a tus caminos, a rendir su vida a tus pies. Padre bendito, queremos obedecerte. Ayúdanos a hacerlo. Alabado seas tú, Señor, porque tú nos salvas, tú nos bendices, tú nos guardas y nos energizas para poder obedecerte. Te agradecemos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.